preguntarme, ¿podrá poner una pregunta así tipo examen? O algún ejemplo así como que pudiera venir en el examen. Y pues no es un día para hacer eso, es un día para dudas. Me levantó la mano Paola, Uriel, permíteme. Paola, no te escucho, Paola. Paola Guadalupe, Uriel. Sí, ingeniero, disculpe, ahorita comentaba una tabla que mencionó, pero la verdad es que yo no recuerdo qué tabla es. Una de las que dijo que iba a hacer preguntas. Nada más que estoy checando el manual, pero no recuerdo qué tabla es. No sé si podría decirme. Pues de cualquier tabla que venga en el primer capítulo. En el de transmisiones de ecuación de potencia. Ajá, sí, sí, sí. Ok, gracias. De cualquier tabla que venga en ese manual puedo preguntar. Yo ya me acordé de algo. En una clase dijo que la eficiencia estaba mal porque no aparecía un buen y dijo que lo íbamos a corregir cuando ya tuviéramos el manual. Que nos iba a decir qué valores para corregir. En la tabla de ¿Me la dices qué página. tabla es? Sí, es la 11.1. ¿Y me puedes decir para qué renglón? Creo que era la de con engranes y puedes en la eficiencia. No sé si está correcto y tengamos que recorrer algún punto. ¿Cuánto O dice? 5011. Es que en una clase nos la enseñó, pero dijo que cuando tuviéramos el manual nos decía qué valor era ahí. Sí, sí me acuerdo. Sí, ya vi, dice 5011. Ok, trataré de no hacer una pregunta con ese dato. Mientras tanto, porque es posible que ahí nada más deba de llevar una L. Si se fijan, la eficiencia total dice desde hasta. Entonces, hablan desde 50 hasta 90, pero viene una H. Entonces, en esas letras es en donde se está mezclando ahí el 11. Y pudiera ser que sea una L, sin embargo, no veo la L abajo de la imagen. No, de hecho tampoco, bueno, en los otros viene como una J y una M y una I así. Y bueno, esos no tampoco dice que. Así es. Y esos son de los detallitos que traigo yo pendientes de poder checar en el libro original para Entonces, ver qué significaba esa letra o si estaba mal el dato. por el momento, entonces a esos valores de la tabla no le hacemos caso. A ese dato en particular no le harían caso.
Y a las otras que tienen las letras. Pues nada más, por ejemplo, si fuera, ¿cuál es la potencia, la eficiencia máxima en un reductor con engranes hipoides? Pues me pueden decir que es de 90, ¿no? Sí. Sin importar la letra que trae de exponente ahorita. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Uriel, ¿volviste a levantar la mano o la seguiste dejando levantada? Eh, no, la había dejado levantada, perdón. No me di cuenta. Me espero a que lean a ver si sale alguna duda o terminamos la sesión y ya nos vemos mañana. Profe, ahí en la Ah, tabla que dice velocidad periférica, ¿se refiere a la tangencial o se refiere a un punto que se mide con el diámetro? O sea, la velocidad de un punto con respecto al diámetro. es normalmente la velocidad que se da en el punto de contacto. Es decir, es la velocidad tangencial que tiene el engrane en el punto de contacto. Ah, muy bien. ¿Y la velocidad de rotación, esa sí es con respecto a todo el diámetro? Pues esa sería velocidad angular. Ah, ok. Es que como no trae las unidades, no lo Sí, había... son de las cosas que tengo que checar en la tabla del libro original, pero ese libro original está en alemán y yo no lo tengo. Lo tiene el autor de estos apuntes. Que al final de cuentas, si yo se los pido así, pudiéramos estar hablando de que esta velocidad de rotación está en revoluciones por minuto, porque suena lógico que sea revoluciones por minuto. Radianes por segundo siempre va a ser más pequeño. Aunque el 150.000 también se me hace mucho. Y más para engranes cilíndricos rectos. Sí, yo también cuando lo vi, pues dije, ay, chis. Por ejemplo, en el planetario de 100.000. Digo, Profe, no vienen qué características debe de tener cada transmisión ahí, ¿verdad? Pero bueno. profe, ¿y a qué se refiere la relación volumen-potencia y peso-potencia? Aunque ya lo vimos en clase, pues es en función de la potencia que tenga la máquina, te puede estar dando el volumen que ocuparía más o menos la máquina, la transmisión en este caso, o el peso en función de esa potencia. Te pongo un ejemplo. En los proyectos finales que pongo, si mal no recuerdo, ya describimos un poquito en qué consiste una grúa puente. ¿Sí o sí? Sí. Ok. A un equipo le asigno el proyecto, por ejemplo, del carro. A otro equipo le asigno el proyecto del malacate. Y a otro equipo le asigno el proyecto del puente. Si fuéramos estrictos, lo primero que hay que hacer es el malacate. Y en función de las dimensiones que yo obtenga, porque yo voy a diseñar la transmisión, yo sé en dónde debe tener un apoyo y dónde debo tener otro apoyo.
tanto para el malacate como para la transmisión, como para el motor, como para el freno. Y en función de eso, de esas dimensiones, se diseña el carrito para que lo soporte. Pero también el carrito, o mejor dicho, la persona que diseña el malacate tendría que acoplarse a las dimensiones del carrito por lo ancho que está el puente. Y el del carrito también tiene que poner su sistema motriz. Entonces, el del carrito también tiene que saber en dónde va a ir el malacate, en dónde va a ir la transmisión del malacate, el freno del malacate, para poder darle geometría al carrito. Y a lo mejor el del puente podría decir, oye, necesito que me des el ancho entre ruedas del carrito para poder ponerte el puente en esas dimensiones y yo hacer mis cálculos. Entonces, un parámetro con el que pudieran partir uno de ellos es con la relación, por ejemplo, volumen-potencia. ¿Qué potencia vas a estar manejando en el malacate? O sea, que manejaría en el malacate, pues podría sacar qué volumen de espacio ocuparía más o menos el sistema o la transmisión. Y en función de eso dices, ocupo, no sé, 1 metro cúbico para la pura transmisión. Ese metro cúbico, ¿dónde lo voy a colocar? Pues lo puedo colocar de este lado. ¿Y como cuánto pesará? Pues aquí con la relación de peso-potencia también puedo saber cuánto va a pesar, como para proponer en mis cálculos cuánto pesaría esa transmisión. ¿Se entendió? Sí, profe, pero por ejemplo, usted que tenga una transmisión con diferentes tipos de engranes, ahí cómo sería entonces esas relaciones. O sea, que tenga una transmisión con engranes cilíndricos, con cónicos y con hipoides, ahí a qué relación es a la que le tengo que hacer caso. Bueno, de entrada ahí tienes una combinada con cónicos y cilíndricos. Que sean hipoides no importa. Aunque el que sean hipoides te va a limitar en la velocidad, pero en el peso y en la potencia no tanto. Bueno, en la potencia un poco, pero en el peso no creo. Y ahí tienes el quinto renglón combinada con cónicos y cilíndricos. Combinada más abajito, sin fin con cilíndricos. Combinada cilíndricos con de tornillo. Ok. Y bueno, acuérdense que esto es para darse una idea, más o menos. No es de que se deba de cumplir. Pues, si yo diseño una transmisión bien pesada, bien ineficiente, pues se va a pasar de estos límites tal vez. Si la hago con un material nuevo que a lo mejor todavía no se desarrollaba cuando se hizo esta tabla, en la cual puedo poner menor material y pesa mucho menos, pues es lógico que vaya a variar de esta tabla, ¿no? Es simplemente una referencia pues para tener una idea de más o menos cómo están algunos procesos o diseños ya preexistentes.
¿Alguna otra pregunta? Profe, Casi no se escuchó. profe, ¿ya me escuchó? Un poquito mejor. A ver, esperen. ¿Ya se escucha? Sí. Bueno, viendo lo de las primeras clases, vimos lo de la posición del freno, si ponerlo pegado al motor o antes o después de la transmisión, pero no me quedó muy claro lo de cuando empleamos lo del uso de los factores de seguridad, como que no logré Ajá. como imaginarme o visualizar bien esa condición. ¿Cuál de todas? Porque no creo que hayamos planteado una sola. Pues es que, bueno, o sea, la que no entendí muy bien era, se supone que la posición correcta es después del freno y antes de la transmisión, pero usted planteó que si se ponía un factor de seguridad de, me parecía de 1.2 Ajá. eh, entre el freno y la transmisión, o eran, no me acuerdo muy bien, pero que entonces el tambor pues rotaría y se iba la carga hacia el piso. Entonces no entendí muy bien eso. Voy a sacar la imagen para mostrarla.
Ok, si mal no recuerdo fue con esta imagen. ¿Sí? Sí, Ok, y lo primero que vemos es el motor eléctrico con un acoplamiento con el freno. Saliendo del freno hay un acoplamiento entre el freno y la transmisión. Y saliendo de la transmisión hay un acoplamiento entre la transmisión y el tambor. Entonces tengo ahí 3 acoplamientos. Y yo les decía que aquí donde debo de poner el menor factor de servicio de seguridad es entre el acoplamiento entre el motor y el freno. Para que si sobrecargan la máquina, en este caso el malacate, de entrada la potencia que yo debo de seleccionar para el motor debe ser la potencia que yo requiero para poder mover la carga. Pero entre mover la carga y el motor va a haber pérdidas de potencia. Entonces, en realidad la potencia del motor debe de ser la potencia que requiero para elevar la carga más las potencias de pérdidas. Eso viene en sus apuntes. Y entonces voy a seleccionar un motor con mayor capacidad, con mayor potencia que la que requiero para solamente mover la carga. Entonces, si yo requiero mover la carga con 80 caballos de fuerza, pues ustedes dirían, pues compro un motor de 80 caballos de fuerza. Ok, no hay de 80 caballos. El más cercano podría ser de 100 caballos de fuerza. Y si mis pérdidas son del 10%, pues en realidad yo necesitaría 88 caballos de fuerza. Pero seleccioné un motor de 100 caballos de fuerza. Eso significa que mi motor va a poder ser capaz de levantar una carga más pesada que la que me requería 80 caballos de fuerza. Híjoles, pero si yo diseñé para que transmitiera mis engranes una potencia de 80 caballos, pues yo no quiero que se me rompan mis engranes. Y bueno, no voy a diseñar exactamente 80, voy a diseñar, pónganle con un 5%, con un 10% extra. Eso va a depender de la empresa en la que estén trabajando, de qué criterios tomen para el diseño. Si yo diseño con un 20% extra, pues es porque a lo mejor el cliente me dice que va a incrementar en el futuro un 10%. Y entonces ustedes están calculando las cosas para que aguante ese incremento del 10%, pero que dejan como resguardo todavía un 10% extra. Pero, vuelvo a insistir, ustedes deben de poner en sus acoplamientos fusibles mecánicos. Fusibles mecánicos que les ayuden a detectar qué es lo que está pasando. A ver, a mí me dijeron que el incremento de 10% iba a ser en 5 años. Entonces, en 5 años no tendría por qué romperse nada de mi transmisión. Digo, ni en 5 años, ni en 10, ni en 20, ¿verdad? Obviamente. Pero ¿qué pasa si yo le dije al cliente, esto te aguanta para 100 caballos de fuerza? Y el cliente dice, a ver, vamos a ver si es cierto que aguanta para 100 caballos de fuerza. Y la arranca con una carga que le exige 100 caballos de fuerza. Pues lo primero que va a hacer es va a tronar mi fusible mecánico que yo haya puesto, porque yo lo puse para que transmitiera los 80 caballos de fuerza originalmente, no para los 100. Y entonces, si este cliente ya le metió 100, más lo de las pérdidas, en realidad requiere un poquito más de 100. Y eso significa que entonces mi fusible mecánico me debe de advertir, hey, este cuate le está metiendo más carga que tú diseñaste. Entonces, algo va a romperse si él vuelve a conectar. Yo les decía, si ese fusible mecánico lo pongo entre el tambor y la transmisión, es decir, que ese sea el primero que se rompa, imaginémonos que empiezo a subir la carga y ya va a 2 metros y de repente, ¡pum!, se rompe ese acoplamiento. Si se rompe ese acoplamiento, jóvenes, la misma carga por la gravedad se va a regresar y se va a caer la carga al piso.
Ojalá y no haya nadie abajo para que no lo mate. Ah, bueno, ok. Ya me di cuenta ahorita de que si pongo el fusible mecánico entre la transmisión y el embrague, digo, y el tambor, pues no es lo mejor. Si lo pongo entre la transmisión y el freno, tampoco sería lo mejor, porque esa carga que están levantando puede hacer que giren los engranes. Y la carga a final de cuentas se va a caer otra vez. Pero si ese fusible mecánico lo pongo entre el freno y el motor, ok, arranco el motor, empiezo a subir unos cuantos metros la carga y se truena el acoplamiento entre el motor y el freno. Ya no va a haber transmisión de movimiento del motor hacia la derecha, hacia el freno, transmisión y tambor. Pero en ese momento el freno tiene que actuar y frenar todo para que la carga no se caiga. ¿Sí o sí? Sí, profe. Y entonces, pues si yo quiero ponerles factor de seguridad a mis acoplamientos, pues el primero entre el motor y el freno debe de ser el que represente como mi infusible mecánico con menor factor de seguridad. El que hay entre el freno y la transmisión, pues con un mayor factor de seguridad. Y el de la transmisión y el tambor lo puedo poner con el mismo factor de seguridad que el que hay entre el freno y la transmisión. Pero no igual el freno con motor, porque ese quiero que sea mi fusible, no el del tambor con la transmisión. No sé si se entendió. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, son las 10 en punto. Con esto dejo terminada la clase del día de hoy.